Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de esta lección. Quiero recordarte también que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones del libro de Marcos. Y durante esta semana, que ya estamos muy avanzados, estamos estudiando este tema también muy interesante que se titula Jesús habla de su reino. Y estoy muy seguro que ya estamos memorizando ese texto. Ya llevamos muchos textos a esta altura, pero vamos a recordarlo una vez más. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 17, y allí vamos a leer el verso 20 y verso 21. Y nos dice así: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Muy bien. Con este pensamiento quiero invitarte a que tengamos una oración. Así que acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora de la mañana estamos delante de su presencia, agradecidos por permitirnos encontrar a través de estos medios para que podamos estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda ayudar, que su buen espíritu nos pueda mostrar su palabra de verdad, que sus buenos ángeles nos puedan asistir. Pedimos también que al abrir su palabra pueda ser grabada en nuestra mente, de tal forma que podamos así vivirla. Quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. El día de hoy tenemos un apartado muy interesante que se titula Ilustraciones del reino de la gracia. Y nuestra primera pregunta nos dice así: describa cómo se relaciona el crecimiento de la semilla con el reino de Dios. Muy bien, entonces cuando Jesús hablaba del reino de Dios lo hacía de diversas maneras, pero en esta ocasión vamos a ver cómo el crecimiento de una semilla ilustra o prefigura el reino de Dios. Vamos a ver esto, pero esto lo vamos a ver en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, y allí vamos a leer el verso 26 al verso 29. Marcos capítulo 4, verso 26 al verso 29. Decía además: así es el reino de Dios, como el grano que el hombre echa en la tierra, y ya duerme o se levante, de noche y de día, la semilla brota y crece como él no sabe, porque la tierra da su fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se pasa la hoz, por haber llegado la siega. Muy bien. Así ilustró Jesús el reino, como el crecimiento de la semilla. El hombre pone la semilla en la tierra, dijo, así es semejante a esto, pero no se sabe cómo es que crece. Él no sabe de noche, de día, no sabe. Primero hierba, luego espina, luego grano lleno en la espiga, y enseguida después se mete la hoz para cosechar el grano, pues llegó el tiempo de recoger el fruto. Así Jesús ilustró el crecimiento o el establecimiento del reino. Veamos ahora cómo nos lo describe la pluma inspirada a través del Espíritu Profecía. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Esto es en palabras de vida del Gran Maestro en la página 43, el cual nos dice de esta manera: Cristo usó otras ilustraciones con las que trató todavía de llevar sus pensamientos de la esperanza de un reino terrenal a la obra de gracia de Dios en el alma. Muy bien. Entonces Jesús usa diferentes ilustraciones como ese reino. Recuerda que el reino de Dios está en vosotros, está dentro de nosotros. Ahí es donde crece, ahí es donde se va expandiendo.
Cuando nosotros conocemos a Jesús, le hablamos a otro, la semilla se planta y ese reino va creciendo hasta que llegue el momento que va a dar fruto. Muy bien, pero hay más todavía. Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito ahora. El libro de la educación en la página 105 y 106 nos dice así: la germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual y el desarrollo de la planta es una figura del desarrollo del carácter. No puede haber vida sin crecimiento. La planta crece o muere. Del mismo modo que su crecimiento es silencioso, imperceptible, pero continuo, así es también el crecimiento del carácter. Muy bien. Entonces nosotros no podemos pedirle a la planta que crezca de una vez. No podemos pensar que la semilla la pongo allí y en 10 minutos ya se desarrolló la planta. De la misma forma, el carácter es una cosa que yo no puedo pedirle a los demás. Ahora, el carácter se desarrolla en nosotros a través del conocimiento de la palabra de Dios. Muy bien, pero no podemos nosotros pedirle a alguien más que crezca de una sola vez. No hay tal cosa. Pero veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. La planta crece porque recibe lo que Dios ha provisto para mantener su vida. Del mismo modo, se logra el crecimiento espiritual por medio de la cooperación con los agentes divinos. Así como la planta se arraiga en el suelo, nosotros debemos arraigarnos con Cristo. Así como la planta recibe la luz del sol, el rocío y la lluvia, nosotros debemos recibir el Espíritu Santo. Muy bien, la forma en cómo se manifiesta esto debe ser muy clara. Nosotros debemos estar claros cómo se hacen estas cosas. Nosotros no podemos decir, yo voy a crecer ahora, espiritualmente estoy creciendo. No hay tal cosa. Dios ha provisto la forma en que hemos de crecer espiritualmente. Esto es a través de la palabra de Dios, pero así como la planta recibe la luz, el agua, nosotros hemos de recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos va a dar crecimiento. Pero no podemos decir nosotros, oh, yo voy a crecer porque yo puedo crecer, yo estoy creciendo. No hay una cosa así. Dios hace crecer las plantas, así como la semilla, el agricultor pone la semilla, pero no le puede dar crecimiento. Pero lo que sí puede hacer es poner la semilla. De la misma forma nosotros podemos dejar que la semilla esté en nosotros, pero no podemos darnos crecimiento a nosotros mismos. ¿Estamos claros? Pues bien, vamos entonces a continuar y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame a leerla. Esta nos dice de esta manera: ¿cómo el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza? Ahora tenemos una situación muy interesante. Ya vimos que la semilla, Dios ilustró el reino y el crecimiento y el fruto, pero ahora nos hace la comparación con el grano de mostaza. Vamos a ver en qué es similar. Quiero que me acompañes para que vayamos juntos a la palabra de Dios y leamos lo que está escrito aquí en el libro de Marcos, capítulo 4, y allí vamos a leer el verso 30 al verso 32. Veamos cómo nos dice. Decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo describiremos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas de la tierra, pero después de sembrada crece y se convierte en la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Muy bien. Así que entonces, ¿a qué se parece el grano de mostaza en comparación con el reino? Bueno, que la semilla es muy pequeña, pero cuando crece es la mejor de las hortalizas, dice allí. Y sus ramas crecen tan grandes que los aves del cielo pueden hacer su nido allí, pueden estar allí. ¿Nos damos cuenta? Así es el reino de Dios. No viene siendo algo grande al principio, sino que es muy pequeño al principio, pero con el tiempo avanza y se va expandiendo, se va haciendo grande. Vamos a ver cómo lo describe el Espíritu de Profecía. Leamos este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 55 y página 56. Y nos dice así: el reino de Cristo
al principio parecía humilde e insignificante comparado con los reinos de la tierra. Parecía el menor de todos. La aseveración de Cristo de que era rey fue ridiculizada por los gobernantes de este mundo. Sin embargo, en las grandes verdades encomendadas a los seguidores de Cristo, el reino del Evangelio poseía una vida divina. Y cuán rápido fue su crecimiento, cuán amplia su influencia. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos aquí? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Cuando el reino de Jesús comenzó, era muy pequeño. Comenzó con 12 seguidores. Esos 12 fueron hablando más y más y el reino se fue expandiendo. Muy bien. Lo que parecía algo muy humilde, inclusive muchos se burlaron de él, porque él se llamaba rey. Fue expandiéndose y al final del tiempo, cuando los súbditos del reino vengan, se van a dar cuenta que el reino se creció tan grande como el grano de la mostaza. ¿Nos damos cuenta? Ahora veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos cómo está escrito aquí. Mismo material. De esta manera, la obra de la gracia en el corazón es pequeña en su comienzo. Se habla una parábola, en un rayo de luz brilla el alma. Se habla una palabra, un rayo de luz brilla en el alma. Se ejerce una influencia que es el comienzo de una nueva vida. ¿Y quién puede medir sus resultados? Nosotros podemos entender aquí que cómo es ese crecimiento del reino, cómo se manifiesta ese crecimiento del reino. Nosotros tenemos que estar claros cómo va a ir creciendo. Puede ser que alguien te hable alguna vez o te habló alguna vez de la palabra de Dios y en ese momento parece que no pusiste atención. Pero eso fue creciendo, de repente brilla la luz en el corazón de las personas y finalmente esa persona comienza a hablarle a otra y el reino se expande. No sabemos hasta dónde va a alcanzar. Muy importante esto. Parece muy pequeño, pero se va expandiendo y va creciendo. ¿Te das cuenta? Así que, estando claros en esto, ya vemos cómo se ilustra el reino de Dios en esta pequeña semilla de mostaza. Vamos a continuar entonces y vamos a ir entonces a nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Nuestra siguiente pregunta nos dice así: ¿cuál será el resultado de la semilla de la palabra que crece en nuestro interior? Esto es, ¿hasta dónde va a llegar? Recuerde que es un grano de mostaza. Recuerde que es muy pequeño al principio. Pero ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a analizar esto en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15. Y allí vamos a ver lo que dice el verso 5 y después el verso 8. Veamos cómo está escrito. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Así que entonces, ¿en qué termina o qué alcance tiene la semilla plantada en el alma? Bueno, esto es en que se lleve fruto y en que seamos seguidores de Jesús, en que seamos discípulos de Jesús. Muy bien, porque una planta que no lleva fruto no funciona. Ahora, esa va a llevar fruto en cuanto esté unida a Jesús. En cuanto se desune de Jesús, no lleva ningún fruto. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más. Quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5 y el verso número 17. Y nos dice así: por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Muy bien. Así que el alcance de la palabra de Dios, la semilla plantada en el alma, tiene un alcance muy grande. Esto es, cambiamos nuestra vida, llevamos fruto, pero tenemos que estar unidos a Jesús. Tenemos que tener esa conexión vital con Jesús. De otra forma, no podremos llevar ninguna de estas cosas. ¿Te das cuenta? Muy bien. Pues ahora veamos
qué significa todo eso, pero vamos a leerlo en el Espíritu Profecía. Acompáñame a leerlo. El deseado de todas las gentes, en la página 631 nos dice así: Dios desea manifestar por vosotros la santidad, la benevolencia, la compasión de su propio carácter. Sin embargo, el Salvador no invita a los discípulos a trabajar para llevar fruto. Les dice que permanezcan en Él. Muy bien. Entonces, muchos de nosotros podemos tratar de llevar fruto, pero si nosotros no permanecemos en Jesús, el fruto que llevemos no será bueno. Así que no es nuestro trabajo llevar fruto, pero nuestro trabajo es permanecer en Jesús. Muy bien, ¿estamos claros en esta parte? Así es como funciona y este es el alcance que se tiene. Permanecer en Jesús, o que la semilla sea sembrada de nosotros y nosotros ser transformados permaneciendo en Jesús. Si permanecemos en Jesús, entonces llevaremos fruto. Si queremos llevar fruto sin permanecer en Jesús, estaremos llevando un fruto que no es el correspondiente. Muy bien, así que de esta forma concluimos nuestro estudio para el día de hoy. Quiero invitarte a que tengamos entonces una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer esta hora por permitirnos leer su palabra. Hemos estudiado estas cosas importantes y queremos pedir que nos ayude para poder entenderlas. Pedimos también que nos permita que podamos estar unidos a Jesús al ser también plantada la semilla de verdad en nosotros, que podamos mantenernos en Jesús y que de esta forma podemos llevar fruto para la gloria de Dios. Guárdenos ahora, bendíganos, bendiga a cada uno que nos ha estado con nosotros, nos ha visto y nos ha escuchado también. En el nombre de Jesús pedimos todo y lo agradecemos. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.